Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, agradecemos una vez más la oportunidad de regalarnos la vida y de podernos dirigir, compartir, estudiar y compartir tu palabra. Que cada uno de mis hermanos y amigos que nos conectamos podamos tener tu bendición. Danos el entendimiento, la sabiduría y un espíritu donde podamos escuchar atentamente a tu voz y seguir tus consejos. Toma mi vida, utilízame como un vaso y permita que el Ruach HaKodesh se mueva poderosamente en cada uno de nosotros. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Omein, omein. Un saludo a todos mis hermanos en el mundo entero y a todos nuestros amigos que nos siguen por estos medios. El día de ayer no pude estar en la conferencia, estaba en la iglesia, estaba gozándome con el Eterno. Hoy vamos a estudiar Mateo 24 desde el versículo 8. Entonces quiero que cada uno vamos a recordar Mateo 24 en contexto o en conexión con los sucesos finales. Mateo 24, el verso 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Cuando dice y todo esto será principio de dolores, ¿a qué se está refiriendo? Ahí se está refiriendo a los primeros 7 versículos. O sea que los primeros 7 versículos, haciendo énfasis, si nosotros miramos desde el versículo 4, dice: respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Y luego sigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por lo tanto, el versículo 8 de Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Todo esto qué es? Pues lo que acabamos de leer nosotros, o los acontecimientos o las señales que habían desde el 1 hasta el 7. Es todo esto. Esto será principio de dolores. Quiero que entendamos algo en la parte de principio de dolores dentro de la parte médica. Dentro de la parte médica está haciendo énfasis a una mujer en embarazo cuando va a dar a luz. Entonces dice, esto es principio de dolores, ¿sí? O sea, tenemos en la mujer principio de dolores y tenemos de pronto las contracciones y tenemos el alumbramiento. Pero para que nosotros podamos entender un poquitico mejor eso, podríamos decir, tenemos principio de dolores, tenemos los dolores y tenemos el alumbramiento. No sé cómo nos quede más fácil a nosotros relacionar esto. Si de esa forma, o principio de dolores, nosotros las contracciones y el alumbramiento. Por donde quiera que nosotros lo tomemos, entonces lo relacionamos dentro de la parte profética, que es la que el Señor quiere que entendamos. Entonces, de Mateo 24, versículo 1 al 7, me está diciendo que todos esos acontecimientos no nos afanemos porque es principio de dolores. Aunque son catastróficos, aunque vamos a tener hambres, pestes, que se levantan nación contra nación, guerra contra guerra, y que habrán muchos haciéndose pasar por Cristo, se está mencionando en ese aspecto principio de dolores. Ahora, esos principios de dolores, ¿hasta cuándo van? Porque note que una mujer está en embarazo y no le comienzan los dolores ahí, en ese momento, de su embarazo, ¿sí ve? Por lo tanto, hay un periodo de tiempo en el cual le comienzan los dolores a la mujer, ¿sí ve? Y esos dolores podemos hablar nosotros del 8º mes, ¿ya? Y si estamos hablando del 8º mes, como diciendo principio de dolores, y que los dolores se van acrecentando en los niveles de las contracciones de una mujer, hasta que va teniendo contracciones cada 10 minutos, cada 5 minutos, arranque para el hospital o para la clínica, ¿sí? Porque ya va a dar a luz, ¿sí? A medida que comienzan las contracciones, los dolores se van haciendo más fuertes,
más fuertes. Cuando llega el momento del alumbramiento es cuando la mujer tiene los mayores dolores allí en ese momento. Entonces tenemos la dilatación que ella necesita realizar para poder tener el alumbramiento, que muchas veces en medicina tenemos que ayudarle a ella cuando está en la clínica. Entonces, ahora miramos, cuando llega el alumbramiento tiene dos facetas importantes. Número uno son los mayores dolores que puede experimentar la mujer, pero en el momento en que nace el bebé, entonces se le quitan los dolores y viene la alegría porque hay una nueva vida. Asimismo, tenemos que relacionar nosotros en este momento los acontecimientos proféticos como los dolores de una mujer encinta. Entonces, si los primeros versículos de Mateo 24, el 1 al 7, y el versículo 8 me dice, y todo esto es principio de dolores, entonces significa que Yahshua nos está diciendo, no os alarméis en este momento, les estoy avisando en este momento el plan, el proyecto, el itinerario o el mapa profético, cómo va a ser. ¿Sí? Entonces, si nosotros realizamos y miramos, por ejemplo, el versículo número 4, dice, mira que nadie os engañe, nos estamos refiriendo a los engaños de orden espiritual. Y podemos ver que desde el tiempo de Yahshua ya habían personajes que se estaban haciendo pasar por Yahshua. Y ya veíamos nosotros ahí ya falsos profetas en ese tiempo. Ahora, ¿qué vemos hoy en día? O sea, ¿hasta dónde es que quiero que vayamos nosotros en este lenguaje profético acá? Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces, mirémonos cuándo es que van a comenzar los dolores y cuándo es el alumbramiento, que es lo que necesitamos mirar nosotros en este relato. El versículo 9 entonces menciona, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahí tenemos ya una parte profética precisa para conectarla nosotros con los eventos proféticos del fin. Entonces, no sé si mis apreciados hermanos pueden conectar esto, pero vamos a hacerlo con la ayuda del Ruach HaKodesh. Entonces significa que el versículo 8 es una antesala, o me está diciendo, si esto que sucede de aquí hacia atrás es principio de dolores, lo que viene de acá para acá va a ser más complicado. O sea, ¿qué significa? Que el versículo 9 en adelante significa que ya no es principio de dolores, sino que entramos a los dolores de parto, a las contracciones de la mujer. Ahora, necesitamos ubicar esto dentro del concepto profético en los tiempos finales. ¿Cuándo va a suceder esto? Para que nosotros notemos en este momento que Mateo 24 es un sermón profético paso por paso, detalladamente, donde nosotros podemos ayudarnos con el espíritu de profecía y vamos a ir en una línea itineraria, ¿sí ve? Sin equivocarnos, y nos vamos a dar cuenta cómo Yahshua con este sermón, en ese momento, nos enseñó a nosotros los sucesos hasta la segunda venida de él. Oye, interesante verlo desde otra parte. O sea que este sermón profético podríamos decir que es un sermón de 2000 años. Oye, interesante. Increíble mirarlo desde ese punto de vista. Entonces vuelvo a repetir, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, empieza a haber una persecución donde van a matar a un poco de creyentes en el tiempo del fin. Oye, importante. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, el versículo 10, para que tengamos en cuenta, menciona, dice, muchos tropezarán entonces, oye, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, vamos a hacer el análisis de esas dos partes ahí en ese momento. Tenemos nosotros en el versículo 9 de retrocediendo, os entregarán, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora miremos. En el mundo entero hoy están matando cristianos en diferentes partes, de pronto en la ventana 1040 o en la parte de los musulmanes, porque por allá es bastante difícil predicar el evangelio y lo estamos viendo. Sin embargo, a pesar de que estamos viendo nosotros eso, no es el cumplimiento profético de Mateo todavía. Eso que está sucediendo es principio de dolores. Oye, interesante. O sea que ¿cuándo es que vamos a ver nosotros el cumplimiento del versículo 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
Para que nosotros podamos mirar esta parte, entonces tenemos que ir paso por paso. Y el paso por paso acá está conectado con la ley dominical. O sea que en el momento en que se decrete la ley dominical, de la ley dominical hacia atrás es principio de dolores. Y de la ley dominical en adelante, entonces tenemos nosotros dolores o las contracciones más fuertes en este momento. O sea, para que podamos entender, si yo retrocedo nuevamente a los primeros 7 versículos, dice, mira que nadie os engañe, ¿sí ve? Que se han levantado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, yo soy Yahshua y a muchos engañarán. Significa que de la ley dominical hacia allá, van a haber más falsos cristos y más falsos profetas que antes. Porque si estamos en principio de dolores y entramos a dolores, significa que se incrementa más esta parte del engaño. O sea que el engaño no va a disminuir, sino que el engaño aumenta. Para que entendamos nosotros, se aumenta. Si vamos al versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Yahshua y a muchos engañarán. Eso es principio de dolores. Pero con la ley dominical para allá, o versículo 9 en adelante, ya empezamos a ver la ley dominical allí, entonces se incrementa esta parte de engaño. Un ejemplo, si en el mundo, por decir algo, hay 10 personas que dicen que son Yahshua, significa que en los dolores vamos a tener 20. 30, 50, mucho más, se aumenta, se incrementa, ¿sí ve? Ahora, si miramos y oiréis de guerras, entonces miramos cuántas, las guerras que hemos visto nosotros hasta este momento, está en principio de dolores. O sea que con la ley dominical se van a incrementar más las partes de las guerras, los rumores de guerras, ¿sí ve? Se va a incrementar más nación contra nación, que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Pestes. Dentro de las pestes podemos incluir nosotros la cantidad de enfermedades. Si tenemos enfermedades hoy en día, significa que la ley dominical para allá se van a incrementar mucho más las enfermedades, las pestes. Hambres. Si tenemos hambre nosotros acá estamos en principio de dolores, significa que después de la ley dominical que comienzan los dolores, ¿sí ve? Entonces vamos a tener mucha más hambre. Ahora, si estamos viendo ahorita cómo se han incrementado los terremotos en el mundo entero y estamos en principio de dolores, entonces con la ley dominical se incrementan más los terremotos, ¿sí ve? En diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la relación que estamos realizando en este momento? Que nosotros podamos identificar entre principio de dolores, dolores y alumbramiento, que es la parte que estamos mirando en este momento dentro del lenguaje de orden profético. Por lo tanto, el versículo 9 me está hablando de ley dominical. Mire que la misma Sagrada Escritura me habla de ley dominical sin necesidad todavía de recurrir al Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía viene a ser en este momento un complemento adicional para que nosotros que de pronto no alcanzamos a penetrar dentro de la ley dominical, dentro de la palabra, entonces podamos verlo a través del Espíritu de Profecía. Pero el versículo 9 me dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Déjeme mencionarle que el grupo de los mártires aún no se ha completado. Y si el grupo de los mártires no se ha completado según el orden profético que tenemos nosotros, el grupo de los mártires se completa de la ley dominical al decreto de muerte. Miremoslo a ver. Entonces, ¿qué sucede con ley dominical? En la ley dominical es una señal para el remanente de Yahweh, ¿sí? Para el pueblo de Elohim, ¿sí? En otras palabras, miremoslo porque de pronto necesitamos hablar en un lenguaje claro, independientemente con todo el respeto que se me merecen todos mis hermanos de las diferentes denominaciones religiosas. Porque este es un mensaje que el Eterno le entregó a un pueblo en esta generación y que lo hemos estado viendo nosotros a través de Mateo 20 en los obreros de la viña. Por lo tanto, el pueblo actual se llama Templo Adventista del Séptimo Día. No quiero que de pronto ustedes se me incomoden, de pronto algunos que no pertenecen a la denominación y se me incomoden. No quiero que se incomoden porque es que el Eterno escogió un pueblo, ¿sí ve? Y siempre el Eterno ha tenido un pueblo desde que entró el pecado y han habido 5 pueblos a través de todas las generaciones. Estamos en este momento en la última parte también
del pueblo del Eterno, denominado en Mateo 20 los obreros de la hora undécima, o sea, el último grupo que está llevando la luz al mundo y el último grupo que tiene el conocimiento más completo con respecto a profecías y a santuario. Entonces, aquí es donde quiero que de pronto entremos nosotros en la parte. Entonces, el Eterno tiene un pueblo y ese pueblo tiene una señal. Y la señal que tiene en ese momento es que cuando llegue la ley dominical en Estados Unidos o se decrete la ley dominical en Estados Unidos, a propósito, hago un paréntesis acá. Estoy en este momento en Estados Unidos y qué curioso que he estado mirando de pronto los negocios. Y los negocios ahorita dice que unos negocios están cerrados por las leyes azules. Y me ha llamado bastante la atención mirar eso, como de pronto ciertos almacenes, o la mayoría de almacenes en este momento, venden los productos básicos de alimentos, pero de pronto otras cosas, por ejemplo, como ir a comprar un televisor, una nevera o ropa o algo, no se la venden por las leyes azules. Y usted se pondrá a pensar, ¿y cómo así que las leyes azules? Pues notemos nosotros algo importante, porque la ley del Eterno fue dada en unas tablas de piedra y esas piedras eran azules. Qué interesante mirar eso. Ahora, si usted mira, el color azul es el segundo color que le encanta al Eterno. El primero es el blanco y el segundo es el azul. Ahora, el piso del tercer cielo es azul. Por eso es que Juan, cuando llegó allá y pisó ese piso allá, mira ese piso y dice, carambas, estoy en el mar de vidrio, porque él consideraba eso, dice, pero esto tan grande que es, ¿cómo lo relaciono con el planeta Tierra? Y lo más grande que él veía en el planeta Tierra era el mar de color azul. Por él, ese es un concepto que hay en Apocalipsis, el mar de vidrio. Pero no es porque hubiera un mar allá, no, el piso es azul. Entonces me llama la atención el color azul. Ahora el color azul está relacionado con la ley. Interesante. Ahora, ¿cómo es posible que la gran ramera o la Iglesia Católica, el papado, no utiliza o hace a un lado o discrimina el color azul? Porque las vestimentas de ellos están basadas especialmente en el color blanco, en el color púrpura y en el color escarlata. ¿Dónde está el azul? Es que el azul es lo que más le incomoda de pronto a la Iglesia Católica y al papado. Oye, por eso es que es tan normal ahorita mirar cómo la parte profética se conecta, la ensachamos nosotros, y cómo es posible que hoy aquí en Estados Unidos, ahora que me encuentro acá en Estados Unidos en este momento, ¿sí? El Eterno me trajo por acá porque Él tiene unos propósitos grandes en este momento. Y me estoy dando cuenta de las tales leyes azules. Y resulta que las leyes azules están relacionadas o conectadas con la ley dominical. Oye, importante. O sea, en ese momento, cuando nosotros estamos hablando de las leyes azules y el versículo 9 me menciona, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto es una cosa que lo entiende el pueblo del Eterno, ningún otro pueblo lo entiende. Es más, déjeme decirle que el pueblo del Eterno, nosotros como pueblo del Eterno, la mayoría de nosotros estamos dormidos con respecto al itinerario y el mapa que debemos estar siguiendo nosotros. Muchos de pronto sabrán, conocen y entienden que con la ley dominical debemos salir de las grandes ciudades, y las grandes ciudades debemos ir a los pueblos más retirados que hayan, que estén cerca de las montañas, de los bosques o de la selva, para que entendamos nosotros. Pero muchas personas se están retirando de las grandes ciudades para unas cosas más pequeñas, cuando no, la profecía me marca es hacia allá. ¿Por qué? Porque es que el versículo 9 me está diciendo algo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Lo que no hemos podido entender nosotros en este momento como estudiosos de la parte profética es que el Eterno tiene un plan, y si usted sigue con ese plan, entonces puede llegar hasta el final, ¿sí ve? Y que nos van a perseguir a todos, sí, nos van a perseguir a todos, pero de pronto a unos más que a otros, ¿sí? Entonces, la señal es ley dominical para que salgamos de las grandes ciudades. Ahora miremos este concepto. Y ¿será que muchos irán a salir de las grandes ciudades? He podido hacer una estadística con hermanos de la iglesia y con mi familia, ¿sí ve? Y cuando hablo con mi familia está en el segundo plano, hablando de pronto de los tíos, de los primos, ¿sí? En ese sentido, no estoy hablando de pronto en el concepto todavía con mi esposa, mis hijos, ¿sí? Los cercanos que estamos ahí, ¿sí? Pero incluye para todos, es para todos.
Y le he hecho la pregunta a ellos, caramba, si la ley dominical saliera la semana entrante, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de salir de las grandes ciudades para los lugares más retirados, los pueblos más lejanos que nosotros podamos encontrar. Y debe ser hacia el oriente. Y muchos me han dicho sinceramente, uno me ha dicho, tío, no, yo todavía no me voy de la ciudad. Entonces, no, para mí todavía es difícil, que no he podido conseguir los planes que quiero, ¿sí ve? O sea que notemos algo importante, o sea que ese es un llamado todavía, digamos que para los calientes, no para los fríos ni para los tibios. ¿Sí ve? El que es caliente en las cosas del Eterno, sin necesidad que le estén diciendo nada, llega a la ley dominical y sale. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante que en profecía se pasa por alto. Es que cuando llega la ley dominical es fin del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día, no para otro pueblo. Es solamente para los adventistas del séptimo día, porque ellos son responsables de toda la luz que el Eterno nos ha confiado a nosotros. Pero muchos de nosotros no entendemos eso y no sabemos que los dos van junticos. O sea, llega la ley dominical, inmediatamente se pronuncia ley dominical, es fin del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Entonces muchos adventistas están pensando, no, con la ley, apenas llegue la ley dominical, entonces yo abandono las grandes ciudades y me preparo. Ese es el error más tremendo que hay en este momento y podría relacionarles como un gran chasco que van a tener ellos por no entender y no comprender eso. ¿Por qué? Porque es que antes de que llegue la ley dominical, el Eterno está confirmando a su pueblo en el libro de la vida del Cordero y está realizando el juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos termina preciso con la ley dominical. O sea, se decreta ley dominical y es fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. O sea, se termina el juicio investigador de los vivos. Y si el juicio investigador de los vivos se terminó y yo no supe que pasó ya mi nombre ahí, entonces ¿cómo me voy a encontrar? Como cizaña. Vea que es lo que uno tiene que estar mirando en este concepto. Si uno no aprende, esta otra parte está corriendo el riesgo en este momento de quedarse y de perderse. Por eso es que cuando no entendemos que Mateo 24, el versículo 9 me está hablando de ley dominical y que en esa ley dominical va a haber tribulación y va a haber muerte para un poco de cristianos, de creyentes. Interesante. Entonces déjeme mencionarle esto. Si la ley dominical llega en ese momento, debe entender y comprender otra cosa importante. Con la ley dominical es fin del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día, no para los otros, solamente adventistas del séptimo día. Y los fieles o los calientes adventistas que fueron confirmados sus nombres en el libro de la vida del Cordero en el juicio investigador de los vivos, ¿sí ve? Ellos son los que van a salir de las grandes ciudades. Por lo tanto, olvidémonos de los otros hermanos adventistas. Para que usted tenga una cifra en este momento, hagamos de cuenta. La feligresía de la iglesia adventista hoy en el mundo entero son 21.848.000 miembros. 21.848.000 miembros de adventistas en el mundo entero. Esos somos nosotros. Ahora, de ese 21 millones, en el juicio investigador de los vivos, ¿sí ve? O sea, en el momento en que llega la ley dominical, es fin del juicio investigador de los vivos, no queda sino el 10%, porque la profecía me dice que la iglesia será diezmada. Y si la iglesia es diezmada, significa que los 21.848.000 quedó el diezmo. Y el diezmo de eso sería 2.184.800 personas que quedan. Y los otros que quedan, adventistas, esos que quedan son los que siguen acá. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y versículo 10, muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes son los que van a tropezar? ¿Qué es lo que necesitamos mirar acá en este momento? Los que van a tropezar acá está haciendo referencia a los que son borrados del libro de la vida en el juicio investigador de los vivos, y llegó la ley dominical, y esos se van a convertir en los peores enemigos de los que quedaron diezmados. O sea, en esta parte, en el lenguaje profético, hablamos de trigo y de cizaña. Entonces, el trigo es el 10%.
y la cizaña es el 90%. Entonces aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Quiénes son los que nos van a entregar a nosotros? Pues el mismo pueblo, los mismos cercanos, porque los enemigos más cercanos que tenemos nosotros son los mismos que están en la casa. A mí me puede estar entregando mi mamá, mi esposo, mi hijo, mi tío, mi primo, un hermano, el pastor, el anciano de la iglesia, el diácono, etcétera. El más cercano. ¿Por qué? Porque pasó el juicio de los vivos y el juicio de los vivos es para seleccionar el trigo y la cizaña. Y la ley dominical sirve en este momento como un medio de prueba para que llegue el zarandeo, zarandear la iglesia completamente y dejar solamente el trigo. Y sobre el trigo es que va a llover la lluvia tardía o va a caer el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Entonces, si seguimos poniendo en el orden profético esto, volvemos nuevamente al versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cuándo es que los van a matar? Al resto que queda, porque después de que llega la lluvia tardía se produce el fuerte pregón. Y con el fuerte pregón se hace la cosecha final al mundo entero, donde en esa cosecha final se debe recoger también el 10%. Mire que el diezmo no ha quedado abolido como de pronto muchos están pensando en ese sentido. No, el diezmo no es solamente para el dinero ni es solamente para el tiempo. El diezmo también es para las personas y también es para las iglesias. O sea que la iglesia adventista del séptimo día va a ser diezmada. O sea que la iglesia adventista realmente los calientes son el 10% nomás. Y esos 10% en ese momento son los que van a huir con la ley dominical de las grandes ciudades a los lugares más apartados. O sea que no es para todos. O sea que el 90% que quedó como cizaña de la iglesia son los que se van a quedar en las grandes ciudades, no van a salir y fuera de eso van a perseguir, van a delatar y van a vender a los hermanos calientes. Es interesante mirarlo nosotros, como Yahshua nos relata a nosotros a través de Mateo 24 los sucesos finales que van a suceder antes de la venida de él. Bueno, y se os matarán. ¿Por qué os matarán? La muerte llega de la ley dominical al decreto de muerte, ahí van a morir todos los mártires. Y para que usted entienda y sepa más o menos esto y lo pongamos dentro del contexto profético, miremoslo así. Si de la iglesia adventista quedaron 2.184.800 miembros, quedaron ahí, ¿sí? Entre eso están los 144.000 en ese grupo, ¿sí? Pero después llega la lluvia tardía y con la lluvia tardía se produce el fuerte pregón y se recoge la gran cosecha del mundo. En el mundo en este momento, según la parte de internet, tenemos 7.500 millones de habitantes. Y si hay 7.500 millones de habitantes en el mundo y con todas las denominaciones religiosas que hay, porque ahí se cumple el texto profético también, donde el Eterno dice que yo tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿En cuál redil? Adventistas del séptimo día. ¿Dónde están? Están allá con los testigos, están con los musulmanes, están con los budistas, están con los de Asamblea de Dios, Movimiento Misionero Mundial, etcétera. Llámese la que se llame. Allá hay ovejas fieles, entonces el fuerte pregón es para llamar a aquellas ovejas para que lleguen al redil. ¿A cuál redil? Al del Eterno. ¿Y cuál es el redil del Eterno? Templo Adventista del séptimo día. Eso no hay duda. Eso no hay duda. ¿Sí ve? Ahora, usted debe empezar a notar y estudiar mejor en Mateo 20 para que usted se dé cuenta cuál es la luz verdadera, cuál es el pueblo verdadero desde Adán hasta el final. Y se va a dar cuenta que todos los llamados que hizo el Eterno los hizo aguardadores del Shabbat. Oye, mire, el Eterno no le ha hecho un llamado allá, mire, no, que es que aquí tengo la iglesia, de pronto, Movimiento Misionero Mundial que guardan el domingo, Asambleas de Dios, Iglesia Pentecostal o Dios es Amor. No. Ellos jamás pueden ser el pueblo del Eterno por no guardar el Shabbat. El pueblo del Eterno siempre se ha caracterizado por algo importante en profecía que se menciona en Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. O sea, el pueblo del Eterno siempre ha guardado la ley, incluyendo el Shabbat.
Entonces ahí de pronto sea un poco estas palabras un poco bastante fuertes para mis hermanos o amigos de otras denominaciones religiosas. Pero tengo que hablarlo dentro de este punto de vista porque es real. Ahora, usted puede ver los artículos que tengo de pronto en mi perfil con referencia a los obreros de la hora undécima. Ahí va a recibir un poquitico más de luz y se va a dar cuenta del pueblo verdadero, el eterno. Pero continuando de pronto con esta parte y haciendo este ejemplo, entonces si hay 7.500 millones de habitantes en el mundo en este momento y eso fuera en este momento, significa que el Eterno va a recoger el 10% de todos los lados. Ejemplo, los católicos en este momento son 2.000 millones de católicos en el mundo entero. Los musulmanes son 1.700 millones de musulmanes en el mundo entero. Hablemos de católicos. Si los católicos son 2.000 millones, significa que de allá sale el 10% para la iglesia adventista, que son unas ovejas fieles y sinceras que necesitan conocer la verdad. Si los musulmanes son 1.800 millones, allá sale el 10% de ellos, de unas ovejas que son sinceras y que reciben la verdad. Del movimiento misionero, de los mormones, de los testigos de Jehová, de la iglesia pentecostal, de los unitarios, de los trinitarios, de los presbiterianos, bautistas, de la iglesia que sea, todo va a salir el 10% para la iglesia adventista. Entonces significa que si yo le agrego ese porcentaje o ese fuerte pregón, esa gran cosecha final, significa que a la iglesia le van a llegar 750 millones de miembros. Más los 2 millones que quedaron, 752 millones de miembros. Pareciera que la iglesia se hubiera acabado, porque de 21 millones quedar en 2 millones, 2.100.000 quedar. ¿Sí ve? Cualquiera dice, no, esta iglesia se acabó. No, es que está la iglesia militante, pero está en dos facetas, iglesia militante e iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la que va a traer la gran cosecha. Si eso fuera en estos momentos, equivaldría a 750 millones de almas que vienen a las filas de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, volviendo nuevamente al texto solamente, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora miremos algo importante. ¿Quiénes son los que van a ser aborrecidos? Miremoslo así dentro de ese punto de vista. De pronto, esto de aquí es para sacar una temática larga. Mire que estamos apenas versículo 8 y versículo 9 y tenemos mucho que hablar de esto. Entonces déjenme mencionarles acá en este momento nuevamente para que esto quede claro dentro de nuestra mente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Podríamos decir en este momento que las personas o los cristianos que están matando de pronto en África, en China, en el Medio Oriente, los árabes, los musulmanes en este momento, ¿podrían estar cumpliendo este nivel profético? No, señor, porque eso es principio de dolores, no ha llegado la ley dominical. Y si no ha llegado la ley dominical, no es el cumplimiento profético de lo que estamos mencionando acá. ¿Sí ven? Ahora, el cumplimiento profético está relacionado con ley dominical. Ahora, a esas personas las están matando por predicar en este momento de Jesús y no importa qué denominación sean. Pero con la ley dominical van a ser encarceladas las personas, van a recibir tribulación, van a recibir persecución, sus bienes van a ser confiscados en otra parte, les van a separar a sus familias de pronto para presionarlos a que guarden la ley dominical. ¿Sí ven? Y luego, ¿qué dice? Tribulación, y os matarán. ¿Sí ve? Entonces notemos algo importante, que el lenguaje profético en su contexto me está hablando de la ley dominical para allá. Y la ley dominical está relacionada con los que no guardan las leyes azules, ley dominical. O sea que en otras palabras podríamos decir la ley dominical a quién beneficia y a quién perjudica. La ley dominical beneficia a todos los que guardan el domingo. ¿Los beneficia? Porque ellos están guardando el domingo, pues para ellos es contento. Ahora preguntémonos, ¿cuántos guardan el domingo? Pues la mayoría. En la mayoría de los países usted se puede estar dando cuenta en este momento del fenómeno que se está viendo los días domingos en todas las partes de las partes comerciales del mundo entero. Eso no solamente en un país, está en el mundo entero.
¿Por qué se están cerrando los negocios? ¿Por qué la gente ahorita está dedicando ese día para el día de descanso? ¿Y por qué la Iglesia Católica lo está determinando y lo está promocionando en este momento como el Día de la Familia? Oye, interesante. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica sacó en este momento el Laudato Si 2015-2030? ¿Dónde está la causa principal del Laudato 2015-2030? Es las leyes azules. O sea, digamos que está camuflado con la parte del cambio climático y de que preservemos el planeta Tierra, pero la causa principal es ley dominical. Entonces, mis apreciados hermanos, en este momento podemos apreciar nosotros que a los que van a matar son a todos aquellos que no van a obedecer el domingo. Entonces, conclusión, ¿a quién perjudica la ley dominical? A los adventistas del séptimo día. Interesante. Ahora miremos. En el mundo entero, usted puede ser de cualquier denominación religiosa. Usted puede decir que usted es pentecostal y que usted se va a pasar que va a ir de visita de pronto a las asambleas de Dios, o va a ir al movimiento misionero, o que va a ir a los bautistas, presbiterianos, y no hay tanto problema. Pero usted diga que es un adventista de pronto consagrado y que pronto le da por visitar una iglesia y saben que usted es adventista y verá qué piensan de usted. Miren, nosotros como adventistas somos los más odiados de las denominaciones religiosas. Usted hable con alguna persona de una denominación, bueno, ¿usted qué concepto tiene los bautistas? ¿Qué concepto tiene los pentecostales? ¿Qué concepto tiene de asambleas? ¿Qué concepto tiene los mormones? ¿Y qué concepto tiene los adventistas? A ver, ¿de quién hablan peor? De los adventistas. De los adventistas. Ahora, usted mira las estadísticas con respecto a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica a la que más odia de todas las iglesias es a la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora, la guerra que hay, el conflicto que hay es por adoración. Entonces tenemos un problema por adoración. Ahora, preguntémonos, ¿el sábado y el domingo es un problema por adoración? Claro, porque en el sábado estamos adorando al Eterno, al Creador, al Elohim verdadero. Mientras que el domingo se está adorando a un Dios falso. Oh, interesante. Entonces tenemos entre sábado y domingo un problema por adoración. Sí, hay un problema por adoración. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer de pronto la Iglesia Católica, el Vaticano? ¿Qué es lo que quiere hacer en este momento? Forzar las conciencias de las personas o del mundo entero a guardar y a olvidarse totalmente del Shabbat. Entonces la guerra en este momento está casada, podemos decirle así, y la guerra va a ser para todo aquel que guarde el Shabbat. Por lo tanto, la ley dominical va dirigida directamente a todo aquel que guarda el Shabbat. Por lo tanto, las personas que van a sufrir, que van a tener tribulación, que van a tener dificultades, pruebas, angustias, todo, y que los van a matar, son los adventistas del séptimo día dentro del lenguaje y el contexto profético. Entonces ahora miremoslo en la realidad. De la ley dominical al decreto de muerte van a morir la mayoría de esos. Si entraron a la iglesia 750 más 2 millones tantos que habían, pongámosle 752 millones. De esos 752 millones no quedan sino 144.000 literales. Y esos 144.000 literales son los que no mueren y pasan de largo. Todos los otros van a morir como mártires. Ahí es donde se va a completar el número de los mártires. Interesante. O sea que el versículo 9 me está entrando en el contexto de la ley dominical y me está diciendo quiénes son los que van a ser perseguidos y quiénes son los que van a ser muertos y de qué tiempo a qué tiempo es que se va a completar el número de los mártires. Entonces, mis apreciados hermanos y amigos, el número de los mártires se completa de la ley dominical al decreto de muerte y mueren todas aquellas personas. Oye, y no quedan sino 144.000. Interesante para que tengamos que mirar eso en otra conferencia. Ahora nos estamos centrando solamente acá en esta. Entonces, si usted está siguiendo en este momento este contexto, se puede dar cuenta que el versículo 8 donde dice: y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es el principio de dolores, hermano? Para repasar, principio de dolores son los 7 versículos anteriores. O sea que Yahshua nos está diciendo, no os preocupéis de esas cosas porque van a venir. Pero eso que viene y que estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo hoy en la realidad. Lo que estamos viviendo en la realidad es principio de dolores. No han llegado los dolores porque no ha llegado la ley dominical.
O sea que cuando llegue la ley dominical realmente entramos a los dolores de la mujer encinta. Y significa que los primeros 7 versículos se incrementan más, pero ahorita tenemos algo importante. Entramos en la realidad profética, porque la realidad profética es por adoración. Y ya hemos dicho, el problema de adoración va a estar basado en ¿qué? En sábado y en domingo. ¿Quiénes adoran en sábado y quiénes adoran en domingo? Luego no hay unos textos por ahí en las Sagradas Escrituras donde nos diga que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿O no hay otro texto por ahí donde saca y dice el Eterno que entra por la puerta estrecha, porque ancha es la que nos conduce a la perdición? Entonces miremos, ¿cuántos en el mundo guardan el domingo? La mayoría. Entonces, la mayoría está equivocada. ¿Sí ve? Entonces significa que la minoría es la que está entrando por la puerta estrecha. Oiga, muchos son los llamados. ¿Cuántos son los que guardan el domingo? Los muchos. Pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los guardadores del Shabbat. Bien claro. Eso no hay ninguna especie de discusión ahí y no hay para decir, caramba, esto así, que estamos condenando a todas las otras personas. No. Todas las personas necesitan escuchar un último mensaje denominado el fuerte pregón. Y ahí las personas van a tener que decidirse, decir, caramba, ¿siguen su iglesia o se viene para la iglesia adventista? Porque todo mundo va a conocer que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, que es la iglesia que está siendo perseguida, que es la iglesia a la cual el Vaticano, el catolicismo le tiene la mirada. ¿Sí ve? Entonces las personas se van a tener que decidir en ese momento. Entonces versículo 9 me dice, entonces os entregarán tribulaciones, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces esa palabra, seréis aborrecidos de toda la gente, ¿a quién le está diciendo? ¿Será que le está diciendo a los bautistas? ¿O le está diciendo a los pentecostales? ¿Le está diciendo a los unitarios? ¿Le está diciendo a los testigos de Jehová? No, a todo aquel que es guardador del Shabbat, aborrecido ¿de qué? De todas las naciones, oye, de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Entonces ahí podemos entrar en el contexto de Hechos 5:29, menester obedecer al Eterno, a Elohim, antes que a los hombres. Porque es que mientras los gobiernos del mundo entero no entren con la ley del Eterno, no hay problema con nosotros. Pero si los gobiernos del mundo empiezan a meterse con la ley del Eterno y a hacernos a nosotros obligadamente por la fuerza que guardemos una ley que el Eterno no ha establecido, entonces ahí ya me están violando mi conciencia. Y al violar mi conciencia, cada uno va a tener que dar testimonio y fe de lo que cree. Y si usted dice que es un guardador del sábado, va a ir a hacer sus compras y dice, caramba, no, para usted no le podemos vender porque el gobierno nos cobra una multa o nos cierra el negocio. ¿O para qué estamos viendo nosotros hoy en día el avance del chip? El chip tiene que ver con un boicoteo económico donde vamos a ser presionados nosotros y por eso es que el Eterno nos está diciendo que sería muy bueno que estuviéramos saliendo para las fincas. Interesante que nosotros no hayamos entendido todavía el mensaje de las fincas, de poder salir a las fincas en el momento. Porque es que usted estando en la ciudad, si usted no tiene el chip hacia el futuro, usted no va a poder realizar transacciones comerciales en este momento. Y si usted no puede realizar transacciones comerciales en este momento, entonces usted ¿qué hace en una ciudad? ¿Qué está haciendo en una ciudad? ¿Sí ve? Entonces el Eterno dice, qué bueno que estemos nosotros en nuestros campos, que no le debamos nada a nadie y que nosotros podamos cultivar la tierra y que empecemos una parte antigua de pronto como el trueque, sin necesidad de que nosotros tengamos que vender nuestra fe. A mí me parece muy importante el hecho profético. Entonces, si seguimos nosotros dentro de ese concepto, en esa parte que tenemos el versículo 10, muchos tropezarán entonces. A ver, la pregunta que necesitamos decir, ¿quiénes son los que van a tropezar? Los que van a tropezar son el 90% de la iglesia que son cizaña. Oiga, porque estamos hablando dentro del contexto de la ley dominical. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Ahora es que muy claro. Entonces lo está diciendo, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. El entregarse unos a otros no es que se va a entregar acá de la iglesia bautista a la de la iglesia católica. No. Se entregarán unos a otros, está dentro del contexto del pueblo del Eterno, iglesia adventista del séptimo día. Importante. Independientemente que después de la iglesia adventista se pasa al mundo entero.
Pero la primera parte que está relacionada acá en el orden profético es que los que nos van a entregar a nosotros son los mismos de la casa, porque el peor enemigo que tenemos nosotros está dentro de la casa. Entonces por eso dice, versículo de muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Preguntémonos en este momento algo importante que está sucediendo de pronto con este servidor y con otros servidores en el mundo entero. Hoy me estaba gozando en la iglesia, en el coro de la iglesia, cantándole al Eterno. Qué cosa tan hermosa, tan linda. Me siento tan bien estando ahí en la parte de la iglesia, en el coro, cantándole al Eterno. Y yo miro y digo, carambas, Señor, mire todo lo que estamos viendo en nuestros hermanos, pensar que el 10% son los calientes nomás. Y que el que está aquí conmigo de pronto en el coro, o el anciano, o el pastor, o mi mamá, mi papá, son los que me van a entregar. ¿Y por qué nos van a entregar? ¿Por qué van a tropezar? Porque yo no he tenido una relación íntima con el Eterno y yo solamente puedo decir que soy un adventista solamente de nombre. Y el Eterno no quiere que sea de nombre, quiere que sea de realidad, de hechos, que su testimonio lo refleje, lo muestre, que usted es una persona diferente de todos los otros, que aunque la iglesia esté en apostasía, que aunque la iglesia ande en pecado, que aunque la iglesia esté un poco de errores que hay ahí, usted se mantiene puro, santo allí en ese momento y que usted clama y gime por todas esas cosas malas que suceden dentro de la iglesia, pero permanece dentro de ellas. Es que realmente esto es para valientes, eso no es para todo mundo. Entonces aquí el versículo 10 una vez más me dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hago un ejemplo. Si la ley dominical llegase en este momento, la profecía me dice que la ley dominical entra suave y a medida que va transcurriendo el tiempo se va volviendo más drástica, más dura. Digamos que de pronto nosotros nos encontramos dentro de las ciudades todavía en este momento y no hemos salido a la orden del Eterno de abandonar las grandes ciudades. Y no se le olvide que abandonar las grandes ciudades es para los calientes. El 90% se queda de la iglesia. Eso ya está profetizado. Por eso es que, mi apreciado hermano, cuando usted esté en la iglesia y usted sepa que en la iglesia hay 100 miembros, por decir algo, y eso suponiendo que ahí en esa iglesia hay 10 calientes, entonces significa en ese momento que si hay 10 calientes, a cada uno nos toca día 9 hermanos de esa iglesia que nos van a perseguir y nos van a hacer la vida imposible. Oiga, mi apreciado hermano, esto yo no sé si usted lo ha puesto allí en el contexto de su mente y dice, carambas, yo tengo en la iglesia 9 enemigos que están dispuestos a hacerme la vida imposible y que están dispuestos a acabarme, a matarme, a torturarme, a entregarme. Oye, interesante verlo desde ese punto de vista. Ahora, si usted está en una iglesia que tiene 500 miembros y ahí hay 50, ¿de a cuánto nos toca? ¿Sí ve? Entonces, por eso es que muchos de los reformadores que habemos dentro de la iglesia, cometemos un error. Y el error que están cometiendo muchos es que ellos quieren cambiar la iglesia. Ellos ven los errores de la iglesia, ven que los diezmos están siendo mal distribuidos de pronto, ven que de pronto la plataforma está siendo muy irreverente y están pasando personas que no deberían pasar allí. ¿Sí ve? O sea, se ven muchos pecados dentro de la iglesia. Pero yo que pretendo estar de pronto caliente, entonces me enojo con eso, me opongo a eso, me protesto por eso, nadie me hace caso en ese momento y me pongo bravo con la iglesia y me salgo de la iglesia y me voy a un grupo pequeño, o formo un grupo pequeño, me vuelvo disidente o me vuelvo apóstata, etcétera, lo que sea. Y esa no es la misión a la que el Eterno nos envió a nosotros. El Eterno me dijo, carambas, usted debe estar ahí gimiendo y clamando porque usted no es capaz de cambiar la iglesia. Ningún hombre, por consagrado y por santo que sea y porque tenga una oratoria, mejor dicho, que haga llorar hasta las piedras, por decir algo, no puede cambiar la iglesia. ¿No es que la iglesia profética?
Y en la iglesia está profetizado que la iglesia es la iglesia militante, iglesia triunfante. Y en este momento estamos en la iglesia militante. Y la iglesia militante tiene en ese momento 90% de cizaña. ¿Usted cómo pretende cambiar a 9 personas cuando usted es el caliente de la iglesia? Y hay 9 que se están oponiendo a usted. Eso es muy difícil. Por eso es que muchos de los reformadores dentro de la iglesia los encontramos ahorita en grupos disidentes, apostatando de la iglesia, hablando mal de la iglesia, diciendo que la iglesia es Babilonia, oponiéndose a la iglesia en este momento. No, está peor. Está peor en ese momento. No ha entendido, no ha comprendido el mensaje. Los reformadores modernos estamos dentro de la iglesia independientemente que en la iglesia haya mucho pecado. Que usted lo esté viendo, mire, por todo el pecado que usted vea, usted no puede cambiar la iglesia. Usted se puede ir para otro sitio y decir, no, carambas, aquí voy a alquilar este local, voy a montar una iglesia, voy a ponerle el nombre tal y voy a esta iglesia sí va a ser santa. Aquí sí voy a hacer la reforma. No, mentira del diablo. Todos los que han salido de la iglesia y han formado un grupo disidente de otra parte no han podido acabar con el pecado. No han podido acabar con las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Eso es difícil. Porque esa es una tarea que le corresponde solamente a nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no tome posesión de mi vida completamente y se llegue el cumplimiento profético para que seamos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces la iglesia seguirá siendo así, fría y tibia. ¿Sí ve? Pero cuando llegue ese cumplimiento, la iglesia deja de ser la iglesia militante y se convierte en la iglesia triunfante y ya no vamos a tener a todas esas personas frías ni tibias, sino que la iglesia va a ser totalmente caliente y es triunfante. Ahora la pregunta es, ¿quién hizo esa tarea? Mire que esa tarea no la puede hacer ningún hombre. Ni el presidente de la asociación, ni el pastor, ni la persona que tenga el doctorado tal en teología o en X materias más. No. El Eterno nos llamó para que seamos unos reformadores dentro de la iglesia. ¿Sí ve? Así sea que a usted no le den cargos, así sea que usted sea un miembro de banca, así sea que usted se desespere por dentro porque dice, caramba, no me dejan predicar, me están mirando mal. Oiga, debería darle gracias a Dios que está sucediendo en eso en usted, porque significa que el Eterno nos está purificando a nosotros, estamos pasando la prueba y estamos saliendo como oro refinado. Pero en vez de hacer eso, nos ponemos bravos. No. Yo también cometí ese error al principio. Y después le decía, oh Dios mío, ¿qué es lo que me quieres enseñar con que mis hermanos se me están oponiendo, que no me dejan predicar, que me miran diferente, que hacen comentarios de uno y de otro lado? Así, no, es que el Eterno nos colocó ahí para que nosotros podamos reflejar los frutos del Ruach HaKodesh y que nuestra paciencia se incremente, porque Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Y usted no puede ser paciente si usted no es capaz de soportar la prueba y la dificultad dentro de la misma iglesia. O sea que usted necesita salirse de la iglesia para decir, me voy para otra iglesia porque en esta iglesia hay mucho pecado. ¿Y qué va a encontrar al otro lado? Pues lo mismo también, va a encontrar ¿qué? Pecado. Ahora déjeme decirle, ¿en qué iglesia no hay pecado? ¿En qué iglesia no hay desorden? Oye, todas las iglesias están pasando en este momento, incluida la iglesia adventista del séptimo día, por ese mismo inconveniente. O sea que si usted se sale de la iglesia adventista porque quiere ser más santo para meterse a otra iglesia, está equivocado, hermano. Allá va a encontrar lo mismo que encuentra en la iglesia. Lo mismo. O sea que es la recomendación que el Eterno quiere. Dice, usted necesita que usted sea puro en su paciencia. Y déjeme decirle que para que usted sea puro en la paciencia, alguien le tiene que sacar de casillas. ¿Sí ve? Alguien le tiene que hacer la vida imposible. Alguien lo puede martirizar a usted allá con la sola presencia, porque si está en la iglesia y dice, carambas, esta es de doble faz o este es de doble faz. No.
Usted simplemente vaya a mirar a Yahshua, vaya a obedecer a Yahshua, deleítese con Yahshua, conságrese a Yahshua, tenga una mejor relación con Yahshua, y usted no tiene tiempo para ponerse a mirar a los demás hermanos y los errores de los demás hermanos. Entonces, ¿a usted qué le va a pasar? Usted le va a resbalar todas esas cosas. Le resbalan. Y como a usted le resbalan, entonces, Señor, yo clamo en este momento por el pastor, por el anciano, por el diácono, por la diaconisa, por la dorca, por el hermano, por la visita, esto y lo otro. Mire cómo es esto y lo otro. Aparte, eso es lo que necesita ser un verdadero reformador dentro de la iglesia. No ponerse a mirar, mire, es que aquí hacen eso, aquí hacen esto, aquí están esto y lo otro, que mire, los conquistadores están mal, que los ya mayores ahorita están mal, que la masonería, que los jesuitas, que el nuevo orden mundial, que estamos infiltrados. No, si estamos infiltrados, sí, la iglesia tendrá de todo eso. Pero esa no es la solución. La solución es que usted debe mantenerse como uno de los calientes y ser testimonio y luz ahí en esa iglesia para mostrarle a los demás que usted es diferente. Y con la santidad que nosotros vivamos dentro de la iglesia, estamos condenando la acción de los otros que están obrando mal. Y no necesitamos nosotros ponernos a señalar y señalar y señalar. No, 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 no. Mal. Entonces significa que nunca vamos a adquirir nosotros paciencia. Entonces, ¿cómo le podemos decir a Elohim, a Yahshua, oh Señor, dame más paciencia en este momento? Y el Señor, cada oración de esas, claro, le pone un hermano difícil de la iglesia. Le pone a alguien de la familia bien difícil, que le haga la vida imposible. Y después usted le pregunta, ay, pero Yahshua, ¿pero qué es lo que me pasa? Mire, yo me quiero consagrar más a ti. Y mire, tengo más problemas con mi hermano, con mi familia. Pues luego usted no está pidiendo a Yahshua que le dé paciencia. Si usted le pidió a Yahshua que le dé paciencia, pues él tiene que darle paciencia a través de las dificultades y de las pruebas. O sea que las pruebas y las dificultades para soportarlas, para que yo pueda tener más paciencia. ¿Con quién? Con mis hermanos en la iglesia, con mi familia y con las personas a mi alrededor. Apreciado hermano, podemos comprender ahorita el texto del versículo número 10. ¿Quiénes son los que nos van a perseguir a nosotros? Porque es que si usted es caliente, ¿qué es lo que van a decir? A mí en muchas iglesias de pronto me están diciendo, ay no, es que allá el hermano Yache se cree que es muy santo, ¿sí? Ah, no, se cree que es el más espiritual, que cree el que más sabe, que esto y lo otro, ¿no? No, les inquieta eso a ellos, ¿no? Yo a nadie le estoy diciendo en ese momento, soy santo, soy esto. No, no, es que los frutos que nosotros demos se ven solos. Usted no necesita decirle a nadie nada. Yo permanezco dentro de la iglesia adventista y los que me conocen a mí me ven ahí de una vez. Algunos piensan, uy, no, pero hermano, yo creí que usted estaba en un grupo disidente, que usted era apóstata. A mí me dijeron que tal cosa. No, 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 no. El testimonio de nosotros para honra y gloria del Eterno, juntamente con mi esposa y mi familia, sigue firme dentro de la iglesia. Hay muchas personas que quieren vernos a nosotros fuera de la iglesia para empezar a hablar. Ah, mire que yo sí tenía seguridad de esto, que él era así. No, 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 nosotros seguimos ahí. Y como le he dicho a muchos hermanos y a mi familia, permanezcamos aquí fieles hasta el final. Esta es la iglesia del Eterno. Y si es la iglesia del Eterno, entonces yo debo estar consciente que a mí me va a perseguir ¿quién? El pastor, el anciano, el diácono, la dorca, el director de obra misionera, el director de escuela sabática, el director de los jóvenes, todo mundo me va a tener que estar señalando en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo en usted? Que usted es una persona diferente porque está viviendo el evangelio. Porque usted tiene una relación íntima con el Eterno y eso se nota desde lejos. Usted no necesita decírselo a nadie. Usted simplemente necesita estar allí. Hoy hice unos aportes en la parte de escuela sabática. El sábado pasado también hice un aporte en la parte de escuela sabática. Y en el próximo Shabbat voy a tener la escuela sabática. Vea, alabado sea el Eterno. Interesante. Me invitaron ahora a unos grupos pequeños que está dentro de la iglesia para ir a predicar. Es interesante. Es que mire, si a usted le cierran las puertas los dirigentes de la iglesia, no se afane mientras no se las cierre Yahshua.
A mí me han cerrado las puertas por un lado y Yahshua me dice, vaya, predique allá, predique allá, predique allá, predique allá, predique allá. Predico por un poco de lados. O sea que a mí la iglesia me ha reprimido en predicar y ahora es cuando predico más. Y a mí me parece interesante. Ayer no pude estar en la conferencia con ustedes porque estaba en la iglesia, en una fiesta espiritual, pero hermosísima, linda. Y terminamos a las 9:30 de la noche. Por eso no pude tener una conferencia con ustedes. Pero aquí me estoy gozando. Me estoy gozando con ustedes en este momento y me seguiré gozando hasta el final. Porque es que no es la obra o no es el llamado que me haya hecho alguien. No es una religiosidad lo que tengamos nosotros. Es que debe mostrarse es una relación íntima que tenga con Yahshua, que tenga con el Eterno. ¿Y quién me puede cambiar eso? ¿Quién me puede decir lo contrario? Pues aquí me pueden llegar lluvias, por eso es que a través del perfil mío muchos me dicen que de pronto yo estoy loco, que yo soy un falso profeta, que yo soy un disidente, que yo soy un apóstata. Y yo digo, esta persona está enferma, yo me pongo ahora por ellos, Dios mío, cámbiales. ¿Para qué pierdo el tiempo con ellos? ¿Para qué me pongo a decirles, a alegar con ellos? No, yo paso de largo esto. Como hay algunos que también en este momento doy los consejos, la orientación necesaria de lo que quieren aprender. Hay gente que quiere aprender, pero hay gente que nos quiere a nosotros criticar, ¿sí? Nos quiere ridiculizar, nos quiere poner por debajo del piso. ¿Y cuándo se va a acabar eso? Siempre lo vamos a tener en este momento, es el lenguaje profético que tenemos nosotros. Bueno, mis apreciados hermanos, versículo número 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Venga, segunda parte. Luego, en principio de dolores, versículo 5, luego no me dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Yahshua y a muchos se engañarán. Ahora en el versículo 9, ese es principio de dolores, lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, de la ley dominical para allá, el versículo 11 me dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vea, interesante. O sea, ¿qué significa? Que si en principio de dolores nosotros tenemos muchas personas que se están haciendo pasar por Yahshua y muchos que son falsos profetas, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en la ley dominical para allá que son los dolores? Pues más. O sea, conclusión, podríamos decir, ¿será que se van a acabar las personas que dicen que son Yahshua? ¿O se van a acabar las personas que dicen que son profetas? ¿O se van a acabar los que dicen que son apóstoles? No se acaba. Esto se incrementa más. Se incrementa más. Por eso el versículo 9 dice, el versículo 11, perdón, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Déjeme mencionarle esto para que lo pongamos en un contexto y coloquemos un ejemplo. Hoy en el mundo entero vemos nosotros un inconveniente que el mundo entero, no solamente de esta época, desde tiempos atrás, podemos darnos cuenta cuántas personas están profetizando la segunda venida de Yahshua. ¿Muchos? ¿Se han equivocado? Sí, la mayoría. Pero déjeme decirle que aunque la mayoría esté equivocada, el Eterno ha determinado una fecha para la segunda venida y es con precisión. ¿Sí ve? Porque el plan de salvación ha sido diseñado en base al santuario y el santuario tiene todas las fechas de principio a fin de todos los eventos proféticos hasta que se termine el plan de salvación. El problema está en que nosotros hemos estudiado el santuario en la parte básica y no la estamos estudiando en la parte del santuario y sus conexiones. Y nos hemos olvidado de esa otra parte y por eso no sabemos de eso. Pero de todos los errores y de todas las fechas proféticas que se dan, una es verdadera y es real. Entonces notemos nosotros en ese momento que el lenguaje profético me lo está hablando específicamente. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se incrementa en la ley dominical. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire que estamos viviendo en principio de dolores y el amor de muchos se está enfriando. Ahora, ¿cómo será con la ley dominical encima? Pues el amor de muchos se va a enfriar.
¿Por qué se enfría? Porque si se están levantando muchos falsos profetas y se están dando cuenta en este mundo, el mundo entero se está dando cuenta de tanta falsedad, de los muchos falsos profetas que hay, de los muchos falsos pastores, de los falsos apóstoles y de toda esa maldad y de todo ese negocio de pronto que hay dentro de las iglesias en general. Ya mucha gente no está creyendo como debe ser. O sea, el amor se está enfriando. El amor se está enfriando, ¿por qué? Porque el engaño ha aumentado mucho. Y si el engaño ha aumentado mucho, se está perdiendo o se está disminuyendo la creencia en una iglesia verdadera. Se está disminuyendo la creencia en Yahshua. Se disminuye la creencia en el estudio, en la relación con el Eterno. Oye, entonces el amor se enfría, sí, el amor lo estamos viendo así, pero ¿cuándo se va a enfriar más? Con la ley dominical, porque está dicho acá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que la ley dominical lo vemos así de esa manera. Miremoslo en otro ejemplo. ¿Desde cuándo vemos nosotros, por ejemplo, que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo y mis generaciones pasadas están hablando de que Yahshua viene por segunda vez y no ha venido todavía? ¿Cuántas personas se han salido en este momento de la iglesia porque se cansaron de esperar a Yahshua? Ve, interesante. Entonces, miramos nosotros, ¿el amor de aquellas personas se ha enfriado que han abandonado a Yahshua? Sí. Pero si usted mira el versículo 3, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que no interesa si Yahshua en este momento viene en 100 años, en 200 o en 500. No. Lo que debe primar e importar en un creyente es la relación íntima que tenga yo con Yahshua, independientemente en cuánto tiempo viene, porque Pablo lo estaba esperando en su tiempo. Los tesalonicenses estaban esperando a Yahshua en su tiempo y han transcurrido aproximadamente 2000 años y nada que ha llegado. Pero ahora preguntémonos, ¿Pablo se enfrió? No, siguió perseverando hasta el fin. Y ese es el consejo que el Eterno nos está diciendo acá, que el amor de nosotros no se vaya a enfriar, sino que sigamos perseverando a pesar de los engaños que vemos nosotros y que se incrementarán en el mundo, que nosotros no perdamos la fe, que sigamos siendo perseverantes. Y aquí dice, ¿hasta cuándo? ¿Perseverante hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que me muera. ¿Sí ve? Hasta el fin, hasta que llegue Yahshua por segunda vez. O sea, aquí no hay un término, más el que persevera, ¿cuándo? Hasta el fin, que persevera hasta el fin. ¿Qué pasa? Será salvo. Entonces, aquí la relación en este momento que estamos viendo en el lenguaje profético es mi relación con Yahshua. Si mi relación con Yahshua en mi vida está íntima, buena, en ese sentido, yo no tengo nada que temer. Y puede llegar el fin, y mis años pasan y sigo en mi relación con el Eterno y no tengo problemas. Pero si yo no tengo una relación íntima con Yahshua, entonces mi amor se enfría y yo salgo de la iglesia. Salgo haciendo cosas que no tengo que realizar. Entonces, ahí tenemos nosotros consecuencias del engaño que está realizando Satanás y que está carcomiendo inclusive a los dentro de la iglesia. ¿Sí ve? Entonces el problema es que nosotros, Satanás y los demonios nos están bombardeando, pero Satanás y los demonios utilizan a la iglesia y Satanás y los demonios utilizan nuestra familia para hacernos la vida imposible y que nosotros abandonemos la iglesia, que nuestro amor se enfríe y que nosotros dejemos de ser ahorita creyentes. Esa es la misión del enemigo. Pero si usted se sigue manteniendo firme en la línea, se para en la raya firme y la meta suya es, como dice el apóstol Pablo, no mirando para los lados, sino mirando al blanco nuestro que es Yahshua, entonces nosotros seremos perseverantes hasta el fin. Seremos pacientes, no importa las pruebas, las dificultades, las calamidades, todo lo que nos llegue a la vida, todo lo que nos va a pasar, nada, porque nuestra mirada está puesta en Yahshua. Mire, hay diferencias. Ahora mire el versículo 14. Versículo 14 dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis apreciados, déjenme explicar este versículo, porque hay mucho que hablar, mucho más que hablar en todo esto. Nosotros inclusive hemos interpretado de una fórmula parcial el versículo 14. Pero déjeme decirle que el versículo 14, el Eterno nos está diciendo en este momento quién es el verdadero pueblo de Él. O digamos, esta es una característica o es una evidencia de quién es el pueblo del Eterno. Ahora, usted pregúntele a cualquier denominación religiosa que si ellos son el pueblo del Eterno. Todos dicen que sí. ¿Que si esta es la iglesia verdadera? Todos dicen que sí. ¿Que usted guarda los mandamientos? Todos dicen que sí. ¿Por qué no guardan el Shabbat? Ahí sí ya sacan un poco de inconvenientes. ¿Sí ve? Entonces ahí se aplica Isaías 8:20, a la ley del testimonio. O sea que iglesia que no guarde los mandamientos, incluido el Shabbat, no es la verdadera. Ese es un punto primordial, clave, preciso. Ahora miremos este otro punto. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. O sea que no es solamente una partecita allí. Entonces usted tiene que irse a las estadísticas en este momento de orden religioso en el mundo entero. Miremos algo importante que me gusta repetir. El movimiento misionero mundial está en 66 países del mundo y según Internet son 239 países del mundo, porque según la ONU son 196. Pero según Internet, 239 países del mundo. Entonces, si hay 239 países del mundo, preguntémonos, el movimiento misionero mundial que está en 66 países del mundo, ¿en cuánto tiempo va a llegar a todo el mundo? Porque es que este punto me dice, y será predicado este evangelio del reino. Ahora, el evangelio del reino, ¿quién lo tiene? Todas las denominaciones religiosas. Eso podemos decirlo en ese momento así. Todas las denominaciones religiosas tienen el evangelio. Oye, importante. ¿Predican el evangelio? Sí. Entonces podemos decir que ahí están incluidos ellos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, en todo el mundo. Porque es que el texto dice es en todo el mundo. Ahí no está diciendo solamente en 66 países. Miremos las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios están en 44 países del mundo. ¿Cuándo van a llegar ellos al resto? Miremos la iglesia que se llama Iglesia Luz del Mundo. Está en 56 países del mundo. Miremos una iglesia en este momento que está cogiendo mucha fuerza en el mundo entero y se llama Avivamiento. Avivamiento va a tener 30 años de ser fundada y no alcanza a estar en 40 países del mundo. Miremos otra iglesia que es la iglesia carismática. Va a completar como 40 años de estar en el mundo y no alcanza a estar en 50 países del mundo. ¿Cuándo va a terminar su obra? Y si usted sigue haciendo esas estadísticas en ese momento, se va a dar cuenta. Llegue a la iglesia adventista del séptimo día en las estadísticas que hay en este momento y la iglesia adventista, estamos en 216 países del mundo. A mí me parece estupendo. Ahora, los países a los cuales no estamos llegando en este momento por la parte de radio, por televisión, a esos países. Pero falta ahorita el fuerte pregón para acabar de terminar eso. O sea, conclusión en este momento, la iglesia que está más avanzada, con representación oficial en más países del mundo, es el Templo Adventista del Séptimo Día. 216 países. Ahora miremos ahorita, esos 216 países pesan en comparación con las otras denominaciones religiosas que no han llegado a 100 siquiera. Claro que eso pesa. Entonces ahí tenemos una evidencia más también de cuál es la iglesia en este momento que se está extendiendo el evangelio a todo el mundo. Porque dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. A mí me parece estupendo saber esto. Ahora dice, y el evangelio debe ser predicado
para testimonio a todas las naciones. Aquí no es tan importante que usted tenga unos doctorados y sea licenciado en teología. No, 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 no. Aquí lo que importa es que usted tenga un testimonio limpio, cabal, ¿sí ve? Que usted esté aprobado, que usted sea una persona convertida, consagrada al Eterno. Que el testimonio que usted está dando donde en su hogar, que está dando donde en el trabajo, que está dando en el mundo resalte y hace brillar las verdades del Eterno. Eso es lo que vale. Es que no importa que usted escuche 1000 sermones, no interesa. A usted solamente con el testimonio suyo gana más almas que predicar 1000 sermones. Entonces el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Por testimonio. Y cuando habla de por testimonio, el Eterno está diciendo, es que yo necesito a los calientes. Aquí no me sirven los tibios ni me sirven los fríos, porque me hacen quedar mal, me representan mal. ¿Sí ve? Están dando un evangelio como mal. Por eso es que muchas personas afuera dicen, miren, este es de doble faz, este pastor es así, este anciano, este diácono, esto así, mire, es uno en la iglesia, es otro en el trabajo, otro en la casa. No, no, no. El testimonio del verdadero creyente debe ser el mismo en la casa, en el trabajo, en el mundo y en la iglesia. Por eso es que el evangelio va a ser predicado, ¿por qué? Por testimonio, apreciados hermanos. No es porque aquí me gusta o me conviene o intereses, no, nada. Es por testimonio que se predica el evangelio. Muy bien. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si esa es una característica y si esa es una señal, entonces podríamos decir nosotros que estamos cerca del fin. Sí, Señor. Estamos cerca del fin. Las profecías nos lo están marcando. Estamos cerca del fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 15 y 16 me quiero detener allí. De pronto podemos finalizar nuestra conferencia esta noche allí y con la ayuda del Eterno continuaremos mañana. Pero déjeme explicarle esta parte. Si el versículo 9 me está hablando de ley dominical, el versículo 16 ya me habla de decreto de muerte. Y usted me podrá decir, ¿y cómo se sabe eso? Miremoslo. Versículo 9 me dice, entonces os entregarán tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Cuándo sucede eso? El tiempo de los mártires. ¿Y el tiempo de los mártires cuándo arranca? De la ley dominical al decreto de muerte. Interesante. Entonces, claro que el versículo 9 está conectado con la ley dominical. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo así? Si en la ley dominical estábamos en las ciudades y huimos a los pueblos más cerca, recuerde que les estuve mencionando en este momento que estamos en las grandes ciudades, debemos huir a los pueblos más cercanos que estén cerca de las montañas, de los bosques o de la selva. Eso. Entonces aquí el texto me dice, entonces los que estén en Judea, ¿sí ve? Judea en el término profético es la segunda parte porque primero tengo a Jerusalén. Interesante, ¿sí ve? Primero Jerusalén, ¿sí? Entonces los que estén en Jerusalén huyan a los pueblos. Y ahorita aquí dice, entonces los que estén en los pueblos, que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Interesante que el conflicto de los siglos no mencione que a nosotros nos van a encontrar especialmente por allá en montañas de difícil acceso, ¿sí? En los rincones más intricados de bosques, de selvas. Interesante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, ¿por qué decimos que es decreto de muerte? Porque el decreto de muerte es la segunda señal para los que estamos ya en los pueblos lejanos, huyamos a los montes, a las montañas, a las selvas, a los bosques, etc. Mire cómo Mateo 24 me va aclarando el panorama profético con los acontecimientos finales. Por eso el versículo 16 es bastante claro y me menciona entonces los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. ¿Cuándo sucede eso? Decreto de muerte. Con el decreto de muerte ya no hay nada que hacer.
¿Sí ve? Con el decreto de muerte tenemos es que huir porque la persecución es bien seria y ya tenemos en el decreto de muerte es que los gobiernos del mundo van a autorizar inclusive a que las personas civiles, si encuentran a un adventista del séptimo día, lo maten. Es más, el Espíritu de Profecía menciona que no se ha dado todavía el decreto de muerte y hay muchos de los malos que están persiguiendo a los adventistas del séptimo día para matarlos. Y no ha salido todavía el decreto de muerte. Entonces miremos nosotros desde ese punto de vista que el decreto de muerte es un asunto serio o es una segunda señal que el Eterno le da a su pueblo que se encuentra en los pueblos más lejanos para que cuando escuchen decreto de muerte huyamos a los montes. Porque en el decreto de muerte es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. ¿Sí ve? En el decreto de muerte Yahshua se levanta y pronuncia Apocalipsis 22:11, el que es santo siga siendo santo y el que es sucio ensúciese más. Se levanta, se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras reales y desde el fin del tiempo de la gracia empiezan a caer las plagas y comienza la angustia de Jacob y el Ruach HaKodesh se retira y hace presencia el anticristo. ¡Oh, interesante! Ve qué interesante poder estar dentro del contexto profético de Mateo 24. Mis apreciados hermanos, si usted ha visto que esta conferencia, este tema le ha impactado, entonces mañana con la ayuda del Eterno a las 7 de la noche tendremos la continuación de esta conferencia. Quiero esperarlos a ustedes mañana, no quitándoles más tiempo ni que sea tan larga esta conferencia para que nosotros podamos gozarnos en la presencia del Eterno. Quiero darles un saludo a todos mis hermanos y a mis amigos en el mundo entero, que tengamos una feliz semana, que nos sigamos gozando con el Eterno y que nos preparemos para los acontecimientos difíciles que estamos viviendo y los que vendrán, que serán más difíciles, porque aún estamos viviendo en principio de dolores y no hemos entrado todavía a los dolores. Por lo tanto, si hay muchos creyentes que ya han abandonado la fe y se han enfriado, carambas, es porque no han soportado y no se ha tenido una relación íntima con el Eterno. Entonces necesitamos repasar nuestra vida y permitirle al Eterno que viva en nuestras vidas para que nosotros sigamos siendo esos creyentes calientes. Un saludo para todos, nos vemos mañana a las 7 de la noche por esta misma red social, este mismo perfil. Una feliz semana para todos, Shalom Ubrajot para todos.